¿Alguna vez te has preguntado por qué el silencio de una mujer pesa más que 1000 palabras? Un hombre puede escuchar gritos, discusiones y reproches sin que su alma tiemble, pero cuando ella calla, algo en lo profundo de su ser empieza a inquietarse. Es un silencio que no suena como ausencia, sino como presencia total. No es vacío, sino un espejo en el que su ego se ve reflejado con una crudeza insoportable. El silencio femenino, cuando es consciente y deliberado, tiene un peso arquetípico. Carl Jung lo entendería como una irrupción de lo inconsciente en el mundo consciente. El ánima, la imagen femenina dentro del hombre, despierta y se agita. Ya no hay palabras que amortigüen la verdad. Lo que queda es él, frente a sí mismo, sin el ruido que le distraía de su propia sombra. En ese instante, el hombre no escucha un «te amo» ni un «te odio». No hay explicaciones ni advertencias, solo un vacío lleno de significado. Es entonces cuando el silencio se convierte en un lenguaje más afilado que cualquier argumento. Un lenguaje que habla directamente al instinto, donde no hay mediadores, solo la experiencia desnuda de sentirse cuestionado. Ese callar, cuando nace de una mujer que se conoce a sí misma, no es sumisión ni resignación. Es estrategia y es poder. Un poder que no golpea de frente, sino que deja que el otro se enfrente a su propia inquietud. Los estoicos lo comprendían. Lo que no reacciona, lo que no se perturba, obliga al otro a verse en su propia debilidad. Séneca diría que en esa quietud vive la victoria más sutil. Y quizá tú que escuchas estas palabras ya lo has sentido en carne propia. Has probado ese instante en el que dejas de dar explicaciones, en el que retiras tu energía de la conversación y notas cómo el hombre que creía tener el control empieza a buscarte, a analizar tus gestos, a preguntarse qué piensa tu mente en silencio. No le preocupa tanto lo que has dicho antes, sino lo que ahora eliges no decir. El silencio femenino, en su forma más pura, no es castigo ni indiferencia, es desapego. Y el desapego es magnético porque el deseo humano se enciende ante lo que no puede poseer. Jung explicaba que la psique masculina se siente atraída por aquello que desafía su comprensión. Cuando ella calla no está cediendo, está moviendo la partida a un tablero donde él no sabe jugar. En ese cambio de escenario no es visible desde fuera. Nadie oye un portazo. Nadie ve una discusión encendida. Lo que ocurre es invisible, pero devastador para el ego masculino. Un hombre puede prepararse para defenderse de un reproche, pero no sabe cómo defenderse del reflejo que su propia mente proyecta en el vacío que ella deja. Ese es el verdadero desconcierto, cuando él se convierte en su propio adversario. Las relaciones están llenas de ruido, de palabras impulsivas, de emociones que se derraman antes de ser entendidas, pero la mujer que domina el silencio ha aprendido que las batallas no siempre se ganan con fuerza, sino con ausencia de reacción. En la teoría junguiana, esto es un acto de individuación. Ella deja de girar alrededor del otro y vuelve al centro de sí misma. Ya no es satélite, es sol. Y cuando eso pasa, él lo siente. No sabe si extrañarte o temerte. No sabe si admirar tu calma o rebelarse contra ella. Lo único que sí sabe es que tu silencio ya no es vacío. Es un lugar al que quiere volver, aunque no entienda por qué. Es ahí donde el silencio se convierte en atracción, porque no es un muro frío, sino un jardín cerrado. Se intuye que dentro hay vida, pero no se accede sin invitación. Este poder no es improvisado. Nace de la disciplina emocional, de la capacidad de resistir el impulso de llenar los huecos con palabras. Nace de haber aprendido que explicar demasiado solo alimenta el ego ajeno y que a veces la verdad más contundente es la que no se dice. Marco Aurelio en sus meditaciones advertía, lo que no depende de ti, déjalo fluir. Y el silencio es eso, dejar que lo ajeno se acomode o se pierda por sí mismo. Cuando ella calla no se borra, permanece presente pero no disponible. Esa diferencia es lo que despierta la persecución. Un hombre no persigue lo que se entrega, sino lo que se retira con elegancia. Su mente, que antes estaba distraída con el ruido, empieza a idealizar lo que perdió.
Y aquí ocurre algo profundamente humano. La ausencia construye un mito que la presencia nunca podría igualar. El silencio consciente entonces es más que una pausa, es una declaración invisible. Es decir, no necesito convencerte, y no voy a gastar mi energía en hacerlo. Es mirar de frente al vacío y decidir que no hace falta llenarlo. Y ese gesto, aunque él nunca lo admita en voz alta, despierta algo que ningún discurso podría provocar: la inquietud de saber que quizás ya no tiene poder sobre ti. En ese espacio silencioso, el hombre empieza a construir teorías. Busca pistas en tus movimientos, en la forma en que miras o en la manera en que evitas mirarlo. Se pregunta si estás molesta, si estás triste, si ya no lo amas o si tal vez has encontrado una fuerza que ya no necesita de él. Y lo más inquietante es que, por primera vez, no tiene control sobre la narrativa. El silencio consciente es un espejo que no distorsiona. No embellece ni suaviza, simplemente refleja lo que es. En ese reflejo, el hombre se enfrenta a su propia vulnerabilidad. Descubre que gran parte de su seguridad no provenía de su interior, sino de tu validación. Y cuando esa validación desaparece, lo que queda es un vacío que duele más que cualquier reproche. Jung hablaba del proceso de proyección como una trampa de la psique. Atribuimos a otros lo que no podemos aceptar de nosotros mismos. Cuando tú callas, rompe ese ciclo. Ya no absorbe sus miedos, su inseguridad o su necesidad de control. Él se ve obligado a reconocer que esas emociones nacen dentro de él. Tu silencio le arrebata el derecho de culparte por lo que siente. Esa es la parte más poderosa y a la vez más peligrosa del desapego femenino. No se trata de manipulación, sino de una retirada estratégica del campo emocional. Como una guerrera que no gasta flechas innecesarias, conservas tu energía para aquello que realmente importa. Y en esa economía emocional, creces. Mientras tanto, él siente la tensión de lo desconocido. El hombre que está acostumbrado a tu voz como un puente, ahora se encuentra frente a un abismo. Ya no sabe si puede cruzar. Y lo más perturbador es que tú tampoco pareces interesada en construir otro puente. Esa distancia no es castigo, sino protección. Los estoicos enseñaban que la libertad nace de diferenciar lo que está en tu poder de lo que no está en tu poder. Y aquí es donde tu silencio se convierte en una fortaleza impenetrable. No puedes controlar sus pensamientos, sus emociones o sus actos, pero sí puedes controlar tu respuesta. Al no entrar en su juego de provocaciones, cortas el circuito de reacción que alimentaba su ego. Entonces, su imaginación se convierte en tu aliada. Él comienza a llenar el vacío con preguntas y suposiciones. Y como todo ser humano, tiende a sobrevalorar lo que no comprende. Ese vacío se convierte en un territorio sagrado. Solo tú decides si lo abres o lo mantienes cerrado. Este es el punto en el que muchos hombres empiezan a perseguir, no por amor genuino, sino por la necesidad de recuperar el control perdido. La mente masculina, enfrentada a un objeto de deseo que no responde, se activa con la misma intensidad que un adicto buscando su próxima dosis. Y aquí surge la paradoja. Cuanto más te alejas, más intensamente siente la atracción. Pero es crucial entender algo. El silencio no es un truco. No es un arma que se use para castigar o manipular. Cuando es auténtico, nace de un lugar profundo de autoconocimiento. La mujer que calla desde la inseguridad transmite frialdad. La mujer que calla desde la seguridad transmite misterio. Esa diferencia es todo. En términos junguianos, es el momento en que tu ánima, tu propia energía femenina, se alinea con tu sombra. Ya no reprimes tus emociones ni las derramas sin filtro. Las integras, las honras y decides cuándo expresarlas. Tu silencio en este estado no es ausencia. Es una presencia tan intensa que no necesita adornarse con palabras. Y aunque él puede interpretar tu silencio como distancia, la realidad es que este acto está más conectado con tu bienestar que con su reacción. Estás eligiendo priorizar tu paz sobre la necesidad de ser entendida. Estás dejando que el peso de sus interpretaciones sean suyos, no tuyos. En ese instante, tu valor ya no depende de que él lo reconozca. Has aprendido que no necesitas convencer a nadie de lo que eres.
El silencio se convierte en tu lenguaje de independencia. Y, paradójicamente, es en ese momento cuando él empieza a valorar lo que antes daba por sentado. Porque el hombre que alguna vez pensó que tus palabras eran una obligación, ahora descubre que eran un regalo. Y los regalos, cuando dejan de darse, se convierten en tesoros que se desean recuperar. El silencio le enseña que no eras una fuente inagotable de atención, sino alguien que decidió ofrecerla y que puede decidir retirarla. En la penumbra emocional que deja tu silencio, algo se quiebra entre él. No es solo el eco de tus palabras ausentes, es la súbita conciencia de que el centro de gravedad ha cambiado. Lo que antes giraba alrededor de su necesidad y tu disposición a satisfacerla, ahora gira alrededor de un nuevo núcleo, tu autonomía. Este es solo el comienzo. En el siguiente video veremos cómo dar ese primer paso para sanar desde adentro. Suscríbete y sigamos este camino juntos.